Bien, hola. En este momento voy a hacer una grabación, ¿verdad? Sobre la tutoría del día de ayer, el día miércoles. Por algunos problemas no la pude grabar, pero aquí lo voy a hacer una pequeña grabación. Voy a ser un poco breve en cuanto a explicar esto, ¿verdad? Creo que lo vamos a explicar más o menos en una media hora. Ya hemos visto el este tema. El día lunes estuvimos viendo sobre este tema. Eh, es sobre el verbo to be, siempre en la unidad uno. Así que no va a ser tan difícil, no es un tema nuevo, ya tenemos una idea sobre el verbo to be, ¿verdad? Así que vamos a comenzar. Unit 1, buying and selling. So first of all, I am going to start reading this definition about the simple present of the verb to be. The simple past of the verb to be interrogative sentences. En esta vez vamos a ver la forma interrogativa. El día lunes vimos la forma afirmativa, ¿verdad? Oraciones afirmativas y en su forma negativa. Y el día de ahora vamos a verlas, pero en la forma interrogativa, o sea, preguntas. In order to make an interrogative sentence using the past tense of the verb to be, we have to take into account that it's necessary to change the verb to be and the subject. Como lo sabemos, ¿verdad? Que para hacer una pregunta cambiamos de lugar el verbo to be y el sujeto, como lo vemos en estos ejemplos. Bien. And we must not forget to write the question mark. No olvidar escribir el signo de interrogación al final de la pregunta, ¿verdad? Es lo más importante a la hora de escribir una oración. Vale. Como ya tenemos una idea de cómo hacer oraciones, ¿verdad? Afirmativas, negativas, y ahora estamos viendo la forma interrogativa, que no es nada difícil y nada nuevo tampoco, porque esto lo vimos en el básico 1, cuando vimos el presente simple. Oraciones en presente usando el verbo to be, como por ejemplo, you are at home. Esa oración está en presente, pero es diferente cuando yo digo, you were at home. Tú estuviste en casa, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que hacíamos en el presente para armar la pregunta? Colocar el verbo to be al inicio de la oración, como lo vemos en este ejemplo. Example, were you at home yesterday? And if you realize, the verb to be is at the beginning of the sentence. Si se dan cuenta, el verbo to be está al inicio de la oración para formular la pregunta, ¿verdad? And the subject after the verb to be. Y el sujeto después del verbo to be. Were you at home yesterday? Was she your best friend? Ella fue tu mejor amiga, ¿verdad? Ahora, ya sabemos cómo conjugar el verbo to be con los pronombres personales. Eso lo vimos el día lunes. Voy a continuar. To create questions with to be, you put the verb before the subject. Bien, fíjense lo que dice aquí, que para crear preguntas, oraciones interrogativas con el verbo to be, colocamos el verbo to be antes del sujeto. Here I have an affirmative sentence. You were happy. Tú eras feliz. But if I want to make an interrogative sentence, I have to write the verb to be at the beginning. Si quiero hacer una oración interrogativa, voy a escribir el verbo to be al inicio, ¿verdad? Were you happy? Y tenemos que hacerla sonar como una pregunta. Were you happy? Okay, so let's see this slide. I was a musician when I was young. I was a musician when I was young. Piensen en esta oración afirmativa. But if I want to make an interrogative sentence, the only thing that I have to make is write, escribir, the verb to be at the beginning of the sentence. How so? Was I a musician when I was young? Was I a musician when I was young? Fui un músico cuando era joven.
And here on the right, you can see the form of interrogative sentence. The verb to be at the beginning. For example, the next one. You were sick last week. You were sick last week. Here is an affirmative sentence, right? But if I want to make an interrogative sentence, pero si quiero hacer una oración interrogativa, as I said before, como dije antes, the only thing that I have to make is, la única cosa que tengo que hacer es escribir el verbo to be al inicio, como lo vemos en esta de aquí. Were you sick last week? Were you sick last week? Right? The third one, he was surprised for the gift. Él estaba sorprendido por el regalo. Was he surprised for the gift? ¿Verdad? Él estaba sorprendido por el regalo. Ya es una pregunta. Y en esto nos estamos enfocando ahorita. She was from Italy. Ella era de Italia. Was she from Italy? Right? It was a big house. Era una casa grande. Was it a big house? Era una casa grande. We were ready for the competition. Were we ready for the competition? You were early in the office. Tú estabas temprano en la oficina. Were you early in the office today? ¿Estabas temprano en la oficina hoy? They were busy in their work. Ellos estaban ocupados en su trabajo. Were they busy in their work? Everything changed, right? Todo cambia. Cuando hacemos la pregunta, were they busy in their work? Right? Esa es la forma en la que vamos a hacer preguntas. Bien. Sigamos. Bueno, les voy a hacer unas oraciones, porque recuerdo que hicimos unos ejercicios en la clase el día miércoles. Bien, aquí las voy a hacer. Vale. Unas oraciones. Unas preguntas, ¿verdad? Su forma de pregunta. Interrogative sentences. In the past tense, using the verb to be. For example, were you at home before class? Were you at home before class? No debemos olvidar escribir el signo de interrogación al final de la pregunta. Bien. Were you at home before class? ¿Cómo responderíamos esta pregunta? Ya cuando queramos que nos den una respuesta. Were you at home before class? Es como cuando respondíamos, yes, I am, yes, you are, but in this case, will be in the past. Pero en este caso va a ser en el pasado, por ejemplo. Were you at home before class? Ustedes responderían, si eso fuera correcto. Yes, we were. Yes, we were. O, yes, I was, ¿verdad? Recuerden que el you también es en plural. Todo depende del contexto en el que estemos. Ahora, si yo le digo a una persona, a una persona directamente, were you at home before class? La respuesta va a ser, yes, I was, right?
But if I ask this question a group of people, a un grupo de personas, yes, we were. Porque recordemos que el you es en plural también. Todo depende del contexto. Bien, pero veamos, aquí está la affirmative answers. Si se fijan, affirmative answer form. La forma afirmativa. Yes, I was. Yes, we were. Yes, he was. Yes, she was. Yes, it was. Yes, we were. Yes, they were. But if you notice here, it's not necessary and it's incorrect at the same time use contractions. We don't use contractions. Aquí no es necesario y también es incorrecto usar contracciones. Aquí dice, we don't use contractions with affirmative answers. Pero en el pasado, ¿verdad? Porque si se recuerdan, cuando en el presente, con el verbo to be, podíamos hacer contracciones en las respuestas largas, ¿verdad? Yes, you're at home. Yes, you're at home, ¿verdad? You're o you are at home. Ya cuando en la respuesta corta solo decíamos, yes, you are. Bien. Veamos la negative answers. Si se fijan en las respuestas negativas, sí puedo hacer contracciones. Por ejemplo, estas son respuestas cortas. No, I was not. No, you were not. No, he was not. No, she was not. Ahora aquí son respuestas cortas también, pero contractadas. Voy a hacer unas oraciones. Vale, la pregunta es, ¿Was Carlos with you yesterday? En este caso se necesita una respuesta de sí o no, pero lo correcto sería escribirla yes. Si es una respuesta afirmativa, de acuerdo a la lista que está aquí, si es una respuesta afirmativa sería yes, he was, ¿verdad? Porque debemos saber conjugar el verbo to be con los pronombres personales. Sería incorrecto escribir yes, he were. De acuerdo a la pregunta, ¿Was Carlos with you yesterday? Yes, he was. Ahora, si escribimos una respuesta larga, yes, he was with me at home. Por ejemplo, una respuesta larga. Por eso se llaman yes, no questions, porque se responde de una forma sí o no. Ya con las WH questions, ya se necesita una respuesta más específica. Las WH questions son estas.
WH questions. Esto, creo que todos lo vieron en el básico 1 también. ¿Qué significa cada una de esas palabras? Vaya, otra oración. Interrogativa siempre. Vaya, fíjense. Were Ana, Marina, and Carlos classmates at school? ¿Cómo sería la respuesta en este caso? ¿Fueron compañeros Marina, Ana y Carlos en la escuela? Bien. ¿Cómo se respondería? En este caso sería, si es una respuesta afirmativa, sería yes. They were, ¿verdad? Porque estamos refiriéndonos a ellos en plural. Aquí no me estoy refiriendo nada más a una persona, sino que a tres. Ana, Marina y Carlos. Yes, they were. Y si esa fuera una respuesta negativa, sería no. They were not. O contractada, no. They weren't, ¿verdad? Were Ana, Marina y Carlos classmates at school? No voy a poner, es incorrecto si digo yes, we were, porque yo no estoy incluido aquí. Ahora, si aquí dijera were me, perdón, voy a escribir otra pregunta que quiera. Bien. Were we, aquí, miren, were we at the party all night? Aquí ya me estoy incluyendo. Were we at the party all night? Were we at the party all night? Ahora, sí, en este caso, si eso fuera así, la respuesta sería yes. We were, right? We were. Ahora, si la respuesta fuera negativa, no. We were not. O contractada, no, we weren't. Were we at the party all night? Si se fijan, aquí sí dice we are, si fuera una afirmación, we were at the party all night. But if you notice, if you look at the sentence, you are going to see that the verb to be is at the beginning of the sentence. Si se fijan, está al inicio de la oración. Were we at the party all night? Ya es una pregunta. Yes, we were. No, we weren't o we were not. Bien. Aquí les dejo la lista de las respuestas afirmativas y aquí de las respuestas negativas. No, I wasn't. No, you weren't. No, he wasn't. No, she wasn't. No, it wasn't. Todas esas preguntas requieren de una respuesta así. Y ahora, si las queremos hacer más largas, solo le agregamos un complemento, ¿verdad? Bien. Aquí están unos ejemplos. Veamos estos ejemplos. Were they musician? Were they the musician that were playing at the concert? Ellos eran los músicos que estaban tocando en el concierto. Yes, they were. Y si no, pues no, they weren't, ¿verdad?
¿Por qué digo they? Porque me refiero a ellos. Was she the most intelligent of your classroom? Ella era la más inteligente de tu salón. Era, ¿verdad? Yes, she was. Yes, she was the most intelligent woman of the class. ¿Verdad? Ya una respuesta larga. No, she wasn't. Una respuesta corta. No, she was not. No, she was not the most intelligent. I was the most intelligent, ¿verdad? Yo fui el más inteligente. Bye. Aquí, de esa forma, se tiene que responder a las preguntas. Ya vimos la estructura. ¿Cuál es la estructura? Solo colocar el verbo to be al inicio y escribir el signo de interrogación al final. Ahora, debemos darle el acento. Were they the musicians that were playing at the concert? Yes, they were. ¿Verdad? Ahora, aquí llegamos a las WH questions with the past tense verbs. Ya sabemos el significado de cada una de esas palabras porque los que estuvieron conmigo, creo que les enseñé el significado de cada una de estas palabras. Where, what, when, how, why, and who. Solo que en este caso lo vamos a ver usando el verbo to be en el pasado, ¿verdad? En oraciones en pasado. Y nosotros lo vimos usando en el presente continuo, si se recuerdan. Por ejemplo, me recuerdo que hacíamos oraciones. What are you doing? ¿Verdad? ¿Qué estás haciendo? Y ahí utilizamos una WH word. What? What are you doing? O por ejemplo, why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? Así, útil. Pero en este caso ya vamos a ver. WH questions doesn't need a yes or no as an answer. Dice que las WH questions no necesitan un sí o un no como respuesta, así como las que estábamos viendo. With WH question, we have to be specific what we are going to answer. For example, dice que con las WH questions tenemos que ser bastante específicos con lo que vamos a responder. Vaya. Aquí tenemos un ejemplo. Why were they at home? Es una pregunta, solo que aquí me le falta el signo de interrogación. Why were they at home? Fíjense, aquí la respuesta no es un yes, they were. No, because they were at their grandmother's house. Because they were at their grandmother's house. Porque ellos estaban en la casa de su abuela. Si se recuerdan de los possessive adjectives, his, su de él, her, su de ella, their, su de ellos, ¿verdad? My es mi. Ahora, your, tu, por ejemplo, your car, tu carro, his car, su carro, pero refiriéndome a él, ¿verdad? Vale. Pero aquí la respuesta, miren, no fue un sí o un no, sino más bien una explicación. ¿Qué dijimos esa vez? Que cuando utilizáramos why y because significan, why significa por qué, para hacer preguntas. Because, porque, para responder. Bueno, veamos estos ejemplos. I saw Tom's girlfriend at the mall. I saw Tom's girlfriend at the mall. Vi a la novia de Tom en el centro comercial. Ahora, fíjense la pregunta. Where was my girlfriend yesterday? Where, ¿qué significa where? ¿Dónde? Ahora, miren la pregunta. Was my girlfriend, el verbo to be, antes, ¿verdad? Del sujeto. ¿Cuál es el sujeto? La novia, girlfriend, el complemento. Where was my girlfriend yesterday? ¿Dónde estuvo mi novia ayer? La respuesta, she was at the mall yesterday. ¿Verdad? Ya no se respondería yes, she was, sino que tendríamos que responder el lugar, dar una respuesta de un lugar específico, porque where es para hacer preguntas de lugar, de un lugar. O sea, la respuesta sería dando un lugar específico. Susan and Anna were at the hospital. Susan and Anna were
at the hospital. Susan and Anna estuvieron en el hospital. Why were they at the hospital? ¿Qué significa why? ¿Por qué? Para hacer preguntas. Why were they at the hospital? ¿Por qué estaban ellos en el hospital? Si les preguntan a ustedes, ¿por qué estuvieron ellos en el hospital? Yes, they were. No tiene nada de sentido esa respuesta. Tenemos que ser más específicos. Because they were sick. Porque estaban enfermos. My English book was lost. Mi libro de inglés estaba perdido. Where was it? Cuando escribo el it, me estoy refiriendo al libro. Where was the book? También puedo decir, where was the book? ¿Dónde estaba el libro? My English book was on the table. Mi libro de inglés estaba en la mesa. O si no queremos escribir my English book, solo where was it? O where was the book? ¿Dónde estaba el libro? It was on the table. Utilizamos el pronombre personal it. It was. Y sabemos que con it vamos a utilizar was y no were. It was on the table. How was he before yesterday? How was he before yesterday? ¿Cómo estaba él antier? O anteayer, como a veces decimos, ¿verdad? Nosotros aquí, si la traducimos, diría, how was he before yesterday? ¿Cómo estaba él antes de ayer? Pero debemos de darle una interpretación al español, ¿cómo estaba él antier? He was fine. Como cuando preguntamos, how are you? ¿Verdad? How are you? ¿Cómo estás? Pero en presente, how are you? ¿Cómo estás? Vaya, fíjense en esta. How were you the last week? How were you the last week? ¿Cómo estabas la semana pasada? I was not great. No estaba bien. I was a little sick. Estaba un poco enfermo. Vaya, si la hacemos en presente, diría, how are you today? Diríamos, ¿verdad? ¿Cómo estás ahora? I am fine right now, podemos decir. Pero como es en pasado, tenemos que usar el verbo to be en pasado. How were you last week? I was not great. O afirmativa, I was great, ¿verdad? No utilizamos sí o no como respuesta. How was the movie? ¿Cómo estuvo la película? It was incredible. It was incredible. O the movie was great. It was awesome. ¿Verdad? Podemos utilizar muchos adjetivos. Nos damos cuenta de que en este caso, con las WH questions, no tenemos que responder yes, they were o yes, he was, sino dar una respuesta específica. ¿Y cómo vamos a saber qué responder? Bueno, dependiendo, ¿verdad? Si nos están preguntando por qué, cuál también, cómo, dónde y cuándo. Veamos estas. What was the problem with the teacher? ¿Cuál era el problema con la profesora? The problem was that I didn't do my homework. Bien. Ahora, si no quiero escribir the problem, puedo escribir it was that I didn't do my homework. It was. Era que no hice mi tarea. I didn't do my homework or I did not do my homework. When. ¿Qué significa when? ¿Cuándo? When were they in China? When were they in China? They were in China on vacation. O they were in China last week. Cuando dijimos vacation, ya dimos un tiempo específico. En vacaciones. They were in China 3 years ago. Como está preguntando, ¿cuándo, verdad? Ahora, si no sabemos, pues, when were they in China? I don't know. Pero sí sabemos la respuesta. They were in China 3 hours ago. Hace 3 horas. Es sobre el tiempo. When, otra. When was Marina in your house? When was Marina in your house? ¿Cuándo estuvo Marina en tu casa? She was in my house today in the morning. Ella estuvo en mi casa hoy en la mañana. Bien.
No nos vayamos a confundir que por la respuesta dice today, porque, ¿verdad? Sabemos que no, cuando estamos hablando en el pasado no significa que quiere decir un pasado de hace 2 años, sino que pudo haber sido hoy en la mañana, algo que ya pasó. O sea, eso es en pasado siempre. Ahora, when was Marina in your house? She was in my house today in the morning. She was in my house today. Aquí especifica today in the morning. Porque si solo dice she was in my house, está diciendo que solo estuvo en la casa, pero quiere saber cuándo. She was in my house today in the morning. When were you friends? When were you friends? ¿Cuándo fueron amigos ustedes? We were friends 3 years ago. ¿Cuándo, verdad? We were friends at school. Fuimos amigos en la escuela. We were friends at the university. En la universidad. Bien. Bien, eso es todo lo que vimos el día miércoles, ¿verdad? Sobre el pasado. O sea, ya usando el verbo to be, pero nada más en su forma de pregunta, forma interrogativa, porque el día lunes vimos la forma afirmativa, negativa. Ahora vimos la forma de pregunta. Revisan las diapositivas, vean el video, ¿verdad? Que lo hice más que todo por eso, porque no lo pude grabar ese día. Entonces, eso fue todo. Si tienen una duda pueden preguntarme ahí ya, ¿verdad? Personalmente.